Bienvenidos a la identidad 3. Esta va a estar centrada en torsión. Entonces, el problema 1. Tenemos acá una barra de aluminio, AB, que está unida a esta barra de latón. Y esta barra de latón, a su vez, tiene acá un sacado con un diámetro interno de 40 milímetros. Nos están pidiendo el ángulo de giro en A y se aplican dos momentos torsores, uno en A y otro en B. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, o sea, nuestro esquema, y transcribimos todos los datos del enunciado. En este caso, los momentos torsores, los diámetros de cada sección y los módulos de cizalla. En este caso, habrá que transformarlos a unidades de metro, los diámetros, y a unidades de pascales, los módulos. Entonces, como nos pedían el ángulo de giro en A, la fórmula de giro es el siguiente. Tenemos el momento torsor, el largo del elemento que estamos viendo, su momento polar y su módulo de cizalla. Entonces, solamente nos están entregando que eran barras con cierto diámetro. Entonces tenemos que determinar sus momentos polares. Para el caso de la primera sección, desde la muralla hacia afuera, tenemos la que se forma por la barra de latón con su sacado. Entonces, el momento polar va a estar determinado por la diferencia de estos dos radios, que va a ser el exterior y el interior. Reemplazando los valores, obtenemos el valor en metros a la cuarta. Replicamos el método para las otras secciones y obtenemos sus momentos polares. Luego, lo que se tiene que hacer es determinar los ángulos de deformación por tramos, ya que tienen diámetros distintos y pueden estar sometidos a momentos torcidos distintos. La fórmula anteriormente demostrada, acá tenemos los momentos torsores con el largo del elemento, su momento polar y su módulo de cizalla. Entonces, reemplazando todos los valores, obtenemos todos los ángulos que se deforman. Pero nos pedían uno específico, el que está en A. Y A, como está al final de todo el sistema, es la suma de todas las deflexiones por tramo. Finalmente, sumando, obtenemos el valor final, que es de aproximadamente 6 grados. En el problema 2, tenemos un motor y tenemos dos poleas que restan momento torsor de lo que entrega el motor. Nos están pidiendo el ángulo de giro entre B y C, que está entre medio de las poleas, y B y D, que es desde el motor a la última polea. Tenemos el diagrama de nuestro problema y nos encontramos que solamente tenemos barras sólidas cilíndricas. Por lo tanto, los momentos polares, que es lo primero que tenemos que calcular con los otros dos que nos entregan, se calculan mucho más rápido que casos anteriores y obtenemos sus valores en metros a la cuarta. Y para BA obtenemos un valor de 0. Bueno, su valor técnicamente no es 0. Existe un valor de momento polar, pero para nosotros va a ser 0 en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si analizamos el gráfico de momento torsor de todo el sistema, vemos que el motor entrega 500. Baja por los 300 que quita el momento en C, y en B quitan los últimos 200. Entonces, el extremo BA no tiene ningún momento torsor, por lo tanto no va a tener ningún ángulo de giro, y por lo tanto no va a interesarnos su análisis. Por eso este valor es 0, aunque técnicamente no lo es. Vamos a tener los ángulos de deformación, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula con el momento torsor y reemplazamos todos los valores que ya habíamos obtenido y obtenemos los ángulos para las dos secciones, para la sección del motor a la polea y la sección entre poleas. Podemos obtener rápidamente los resultados, que era el del motor y la polea, y para desde el motor a la última polea podemos sumar los dos ángulos sin ningún problema y vamos a obtener el valor final, que es cercano a 3,2 grados. En el problema 3 tenemos dos ejes con bridas de distintos diámetros que están empotradas cada una a una pared distinta. Como vemos en la imagen, existe un momento torsor de 500 Nm aplicada en la brida B. Se nos dice que la conexión entre bridas tiene ligeramente los pernos holgados, que eso permite que se pueda rotar 1,5 grados antes de que el sistema completo empiece a rotar. Entonces se nos pide calcular el esfuerzo cortante máximo en cada uno de los ejes, cuando se aplican 500 Nm en B. Tenemos nuestro diagrama del problema y
todo lo que se nos indica en el enunciado. Para la brida B, vamos a utilizar la fórmula del ángulo de desplazamiento, pero en este caso queremos saber cuánto momento torsor se utiliza para mover esos 1,5 grados que hay que rotar antes de que todo el sistema empiece a moverse solidariamente. Entonces, a partir de esta fórmula, despejamos el momento torsor. Entonces tenemos el ángulo de 1,5 grados transformado a radianes, el momento polar de la barra, el módulo de cizalla y el largo dividiendo. Nos entrega este valor de momento. Y analizando esto, significa que este momento torsor se utiliza para rotar los 1,5 grados. Entonces, todo el resto de momento torsor que se está aplicando es para mover las dos barras solidariamente. Significa de los 500 Nm que se están aplicando, lo que va a ser útil para el sistema va a ser de 232,83 Nm. Ahora empezamos a determinar los momentos torsores que hay entre cada uno de los de barras, ya que tienen diámetros distintos, por lo tanto no van a tener momentos iguales. Entonces determinamos una expresión para el momento en AB y una expresión para el momento en CD, todos en base a su ángulo de giro. Por suma de momentos sabemos que el momento que se entrega a todo el sistema tiene que ser igual a la suma de los dos momentos en cada barra. Pero como tenemos sus extremos empotrados, tenemos la condición de que tienen que rotar lo mismo. Igualando los ángulos y despejando, tenemos que todo el sistema se mueve 0,549 grados. Y si reemplazamos ese valor, obtenemos los momentos torsores de cada una de las barras. Finalmente, para sacar el esfuerzo cortante máximo, se utiliza la siguiente fórmula, que relaciona el momento torsor, la fibra más alejada del centro de giro y inercia polar. Entonces, si reemplazamos los valores que ya habíamos obtenido, obtenemos los niveles de esfuerzo que acá se muestran. El problema 4 es parecido a lo que ya hemos visto antes, solamente que nos está entregando los datos en cuanto a potencia, frecuencia del motor y las potencias que retiran cada uno de los engranes. Nos entregan el esfuerzo cortante admisible y nos están pidiendo el diámetro para cuando el ángulo de torsión está limitado a 1,5 en el extremo C. Tenemos los datos del módulo de cizalla y los largos. Al igual que los otros casos anteriores, hacemos el diagrama, hacemos la esquematización del problema. En este caso, como nos entregan la potencia, vamos a tener que requerir de una transformación, ya que de esta potencia tenemos que transformarla a libras-pies, ya que esta es la forma en que están estructuradas todas las unidades de sistema imperial. Y el RPM, que es 2pi partido 60. Entonces, la potencia se puede determinar de la siguiente forma. Es el momento torsor por 2pi por la frecuencia. Como tenemos ya la potencia y la frecuencia, simplemente nos queda determinar cuánto es el momento torsor que se genera en el motor y cuánto momento torsor se retira por los engranes. Entonces, reemplazando los valores y transformando las unidades correspondientes, obtenemos los valores de los momentos torsores. Y si formamos un diagrama, el gráfico del momento torsor en el eje, va a ser de la siguiente manera. Lo que entrega el motor, lo que retira B, lo que se mantiene en ese eje y lo que se retira en C. Ya con los datos anteriormente calculados, hay una forma para determinar el diámetro del eje en base al esfuerzo cortante, que con su expresión podemos empezar a reemplazar las expresiones y podemos despejar un diámetro, que este diámetro cumple con el esfuerzo cortante que nosotros queramos evaluar y el momento torsor que se le está aplicando a ese eje. Pero por ahora vamos a ver otra restricción, que hace la restricción de ángulos. Sabemos que todo lo que se puede desplazar el eje, que está separado en las dos secciones que tienen las poleas, entre la primera polea B y entre poleas, tiene que ser menor a 1,5 grados. Por lo tanto, reemplazamos las fórmulas y reemplazamos también la expresión del momento polar, que es con los diámetros. Al tener diámetros iguales todo el eje, podemos despejar el diámetro de
desde esta parte que está dividiendo, después de haber sumado, se ve un poco complicado, pero eso es lo que se hace. Se reemplaza acá lo que sería pi partido 32 por el diámetro de la cuarta. Acá lo mismo. Estas dos expresiones son iguales, ya que son del mismo material y tienen el mismo diámetro. Simplemente sumamos estos, el momento en AB, el largo en AB, el momento en BC, el largo en BC, y despejamos el diámetro, tirando esto hacia abajo, esto hacia arriba, y obtenemos el diámetro mínimo que debe tener para cumplir la restricción de que tiene que rotar 1,5 grados, lo que nos da 2,75 pulgadas. Si esto lo evaluamos en la fórmula del esfuerzo cortante máximo, obtenemos un valor de cercano a los 4200. Entonces, al compararlo con el admisible que se nos proponía en el ejercicio, vemos que cumple, y entonces nuestro diámetro de 2,75 pulgadas es el que se requiere para cumplir con la restricción de 1,5 grados. En caso de que no se cumpliera en caso de que no se cumpla esta restricción del esfuerzo admisible, pero sí se cumpla la del ángulo, habrá que adaptar el diámetro para que cumpla con los esfuerzos, ya que si ya cumplía con el ángulo, pero no cumplía con los esfuerzos, y se lleva a que cumpla con los esfuerzos, por consecuencia va a cumplir también los ángulos. Problema 5. En este caso tenemos dos ejes sólidos de acero, uno de 60 y otro de 42 milímetros, y tenemos la siguiente situación. Se está ejerciendo un momento torsor en A, tenemos dos engranes con radios distintos y tenemos D empotrado. Entonces nos están pidiendo cuánto es el ángulo de giro en el extremo A cuando se aplican 1200 Nm. Hacemos nuestro diagrama donde solamente D está empotrado, el eje AB está con pasadores y el extremo también en C está con pasador. Tenemos el caso donde el momento dorsal es de 1200 Nm. Como ya había mencionado, D está empotrado y por lo tanto su ángulo va a ser 0, lo que conlleva a que el ángulo en C equivalga a toda la deformación de la barra. Los momentos torsores de los engranes están relacionados de esta manera con sus radios, y sabemos que como la barra AB tiene solamente pasadores, sus momentos torsores son iguales. Reemplazamos los datos, obtenemos el momento torsor en C, y obtenemos lo que se desplaza el ángulo en C. Al tener también engranes, las deformaciones también se relacionan. Se relacionan de la siguiente manera. Podemos calcular la deformación que se produce en B, dada la deformación que se produce en C. Obtenemos su valor, y como nos piden el ángulo en A, sabemos que el ángulo en A es la deformación es la suma que se produce entre la deformación del engrane B y lo que pasa en la barra. Escrito como fórmula es esto. Obtenemos el ángulo que se obtiene por el momento torsor en la barra, y sumando los dos valores anteriores tenemos el ángulo que se deforma la barra completa dada por el momento torsor y por el engrane. Esto ha sido toda la ayudantía. Cualquier duda, recuerden, tengo mi mail y tenemos la horaria de los viernes a las 10 de la mañana. Adiós.